Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Pues vamos a contarle cosas a la gente, ¿te parece? Me parece perfecto. Pues empezamos por aquello de los llamados medios de comunicación, las redes sociales y los resultados electorales. A ver, Sí, ¿qué nos cuentas? pues matizar un poco todo este aluvión que nos está castigando durante las últimas semanas y sobre todo cada vez que se acercan más las elecciones, porque siempre se habla de elecciones libres, pero la libertad, como en tantos casos, suele ser relativa. Voy a partir de una hipótesis difícilmente demostrable, pero con un planteamiento que se hace evidente a poco que investiguemos. A ver, Es decir, la mayoría de las personas que votan desconocen los programas y las propuestas del partido por el que han votado. Eso es la hipótesis. Yo no sé si estarás de acuerdo o no, pero eso es lo que yo he podido ver, no solo a través de los medios, sino a través incluso del contacto directo con la gente. estoy de Y acuerdo, ahí, estoy de acuerdo, ¿estás de acuerdo? estoy de acuerdo, sí. Porque ahí entra la propaganda. Porque la pregunta lógica que se plantea a continuación sería, entonces, ¿por qué los votantes votan lo que votan? Ahí la pregunta del millón. Y ahí, pues eso, pues entraría una serie de factores que lo explicarían en parte, aunque siempre habría otros factores que permanecerían en lo que se llama el ámbito del misterio. Es decir, que vaya usted a saber. Entonces vamos a ver unos cuantos factores y si te parece los comentamos. El primer factor que justifica un poco esa hipótesis inicial de que la gente no sabe muy bien lo que vota es el carácter fundamentalmente emocional y no racional del voto. Es decir, he podido comprobar cuando se ven entrevistas a la gente o incluso en las conversaciones de bar que he podido tener durante esta campaña, que la gente vota por cuestiones emocionales, porque ese es mi partido, porque esos son muy serios, se os dice la verdad. ¿Y por qué vota usted su partido? Pues yo qué sé, porque me gusta su líder, porque me parece un partido serio, porque es el partido que lo va a arreglar, que va a arreglar España, etcétera, ¿no? Es decir, eso es lo que suelo oír y argumentos racionales poquitos. En segundo lugar, el segundo factor que he visto que más he detectado es la fidelidad. Es decir, el decir, bueno, yo voto a este partido porque siempre los he votado. Es decir, es mi partido, es el partido al que yo voto. ¿Por qué? Pues bueno, porque siempre lo he votado. Es que el clásico argumento es de, oiga, ¿y esto por qué es así? Oiga, pues porque toda la vida ha sido así, porque siempre ha sido así. Es un argumento totalmente irracional, pero que hay mucha gente que aún lo utiliza, vamos. Otro factor que he visto que también es bastante importante y quizás el más determinante es la influencia de la propaganda. Es decir, no importa tanto el valor de verdad de una determinada proposición o un determinado argumento, porque aquí funciona la no por tópica y repetida menos cierta sentencia de nuestro buen amigo Goebbels, el jerarca nazi, aquello de que, bueno, y que no es suya, claro, una mentira repetida 100 veces se convierte en verdad. Pues bueno, eso se convierte en norma de obligado cumplimiento. No importa lo que se diga, no importa que eso que se dice esté o no esté suficientemente contrastado o que directamente no sea cierto. Si se filtra en los medios adecuados, si se difunde y se airea convenientemente, pues con la ayuda de las redes sociales para que se viralice, eso que es tan conocido, eso sí que es un virus y no la COVID, pues cuando se viraliza y teniendo en cuenta que las hemerotecas sirven de bien poco a la hora de desmontar bulos,
pues cualquier mentira o cualquier estupidez puede pasar por una verdad incuestionable. Y por último, habría que cuestionar el lenguaje desde su misma base. Es decir, ¿por qué hablamos de medios de comunicación cuando en realidad esa es la primera mentira? Es decir, en realidad son empresas sometidas a las leyes del mercado y en poder de grandes corporaciones cuya única diferencia es que, por un lado, obtienen beneficios derivados de su explotación publicitaria y, por otro, de los intangibles que para las empresas propietarias provienen de la adecuada manipulación de sus contenidos informativos, contando, eso sí, pues con un buen grupo de periodistas, los periodistas que yo llamo apesebrados, es decir, los que están siempre comiendo del pesebre que les dan sus empresas, porque los periodistas críticos o han sido expulsados o han tenido que emigrar a medios alternativos. Y están ahí estos periodistas apesebrados para publicitar los intereses de aquellos políticos y partidos que, una vez en el poder, legislarán en su favor, claro. Para eso lo hacen. El famoso te doy para que me des. Bueno, pues todo esto que forma parte de nuestro día a día se exacerba cuando llegan las elecciones. Teniendo en cuenta que por pura lógica del capital, la mayoría absoluta de las empresas comunicativas están en manos de los partidos llamados de derechas, pues todo tipo de encuestas, entrevistas, tertulias y programas de debate tienen un sesgo claramente contrario al respeto por la verdad y por la ecuanimidad. Es decir, son simplemente poderosas armas de propaganda a las que le resbalan las mentiras. Estos días hemos podido asistir, entre muchas, vamos, a una de ellas relacionada con el señor Feijóo, a que le están dando caña con un asunto viejo, pero que se ve que sigue dando réditos. Entonces, bueno, él no se arruga ni tiene en cuenta las hemerotecas ni las evidencias. Porque vamos a ver, señor Feijóo, ¿cómo es posible, cómo puede decir usted que su amigo, el famoso Marcial Dorado, que usted desconocía que se dedicara al narcotráfico cuando antes de sus encuentros amistosos en su yate ya tenía 3 sentencias condenatorias a sus espaldas ampliamente difundidas? Pues da igual que lo hayan pillado en esa mentira, porque eso no va a influir en sus fieles votantes y por lo tanto le trae sin cuidado. Yo no sé si tú piensas que eso va a influir. Yo creo que le da igual y no va a influir. Es decir, Sí, últimamente, concretamente, yo vi publicidad incluso de Juventudes Socialistas pagada en Facebook, en el que nos recordaban y recordaban a la gente que quisiera leerlo la cantidad de veces que esa información, cuando el señor Feijóo ya estaba en la administración pública y ya tenía cargos políticos, aún no era presidente de la Xunta, pues periódicos como La Vanguardia, el ABC, El País, periódicos poco sospechosos de izquierdismo. eso es, publicaban informaciones del señor Marcial Dorado, lo relacionaban con el contrabando de tabaco en Galicia y también apuntaban a el narcotráfico, lo situaban como un gran capo del narcotráfico en Galicia. Obviamente no había internet en aquellas épocas, ni Google, que es en lo que se excusa él. Dice, hombre, como no había internet ni Google en aquella época, yo no me enteraba. Pero portadas importantes e informaciones continuas, y no una, ni dos, ni tres, sino decenas de ellas, ya aparecían en los medios de comunicación estándar, a los que se supone que el señor Feijóo tenía acceso o debía de tenerlo, puesto que ya estaba en política y hablaban de un amigo suyo. En fin. Hombre, sus asesores debían de pasarle los artículos que le afectaban, ¿no? En aquel momento aún no era presidente de nada, pero ya estaba en política y en cargos políticos, no del nivel de presidente de la Junta. ¿Vale? Es información que ha aparecido, por ejemplo, en el diario.es, que recopila todo eso que acabo de decir, con más amplitud, más detalle, más fechas, y programas como los de Jordi Évole, por ejemplo, de Salvados, pues se hacía eco de eso, entre otros. Bueno.
Sí, pero el problema, Manolo, es que eso que él o lo sabía o debía de haberlo sabido, porque le afectaba a una persona que se iba a dedicar a la política, pues da igual que mienta descaradamente. Ha mentido estos días cada vez que se le ha preguntado, incluso se ha permitido hacer chistes con el tema. Sí. Y le trae sin cuidado, porque sabe que eso no le afecta para nada a sus votantes, entre otras cosas por el segundo factor que yo comentaba, que es el de la fidelidad. Sí. Yo voto PP y me da igual lo que digas de su líder, que yo voy a seguir votándolo. Y en eso, como decía en el enunciado, en el titular, tiene mucho que ver la propaganda continua y absolutamente agobiante de los medios, ¿no? Es decir, dicen que, cuentan que decía Arquímedes aquello tan famoso de dadme una palanca y un punto de apoyo y mover el mundo. Bueno, pues parafraseando esa frase podríamos decir, dadme el control de los medios y ganaré todas las elecciones que haga falta. Porque el grado de credulidad de la gente que vota es inacabable. Es decir, yo creo que sin duda alguna, y no hace falta remitirse a Goebbels y ir tan lejos, el grado de credulidad de la gente es muy elevado y por lo tanto, pues los medios ahí tienen un papel no solo fundamental, sino yo diría que decisivo. Es decir, la gente vota lo que los medios dicen que hay que votar. Y como los medios están, como sabemos, en su práctica totalidad o en su muy clara mayoría en manos de la derecha, pues al señor Feijóo le da igual lo que digan. Cuestión aparte sería por qué tanta gente vota en contra de sus intereses, dedicándose a tirar piedras en su propio tejado. Pero bueno, esa es otra historia y como dice la novela, esa historia la contaremos en otra ocasión. ¿Te parece, Manolo? Me parece. Vale. Entonces ya acabamos con este capítulo y tus reflexiones sobre los resultados electorales y los mal llamados medios de comunicación y las redes sociales. Sí, porque mi hipótesis, repito, es esa. Es decir, que no solo son importantes, sino que condicionan de manera decisiva los resultados electorales. Yo, de todas Y, maneras, quizás discrepe un tanto en bueno, el cómo has atribuido a la cantidad de periodistas apesebrados, que has dicho la totalidad o la casi totalidad o una... hombre, la mayoría están en los medios de comunicación oficiales y los que todos conocemos, aparte de los que están en las cadenas de ultraderecha y tal. Entonces, esos ya saben lo que tienen que hacer. O son la voz de su amo y dicen lo que los propietarios de la empresa quieren que digan, o ya saben dónde está la puerta. Mm, Es bien. decir, que vuelvan a por el finiquito y a otra cosa. Muy bien, vamos a... Excepto, bueno, perdona, no quiero entrar en todos los medios alternativos que hay bastantes, afortunadamente, cada vez más, y que nos ofrecen informaciones bastante fidedignas, ¿no? Sobre todo, claro, los medios digitales, porque el papel va muy caro. Pero sí que es cierto que hay una minoría importante de periodistas que mantienen su independencia y su criterio. Eso no hay que olvidarlo. Estoy hablando del Salto, de La Marea, de CTXT, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que eso no podemos olvidarlo. Bien, vamos con 20 valencianos en peligro de cárcel por enfrentamientos con grupos fascistas. ¿A qué te refieres? Por que la información está clara. Aquí hay 20 valencianos que están en peligro de entrar en la cárcel por haberse atrevido a enfrentarse con grupos de energúmenos de estos que pululan por ahí y que en Valencia lamentablemente tenemos una buena cantera. Porque a veces parece que, bueno, que el fascismo sea una cosa del pasado, ¿no? Algo que tiene que ver pues, con Francos, Hitler, Mussolini y tal, ¿no? Que pertenece a la historia y que, bueno, que solo permanece en la memoria de unos cuantos abueletes, ¿no? Pues no.
lo que conocemos como fascismo, más que una ideología política, que de ideología tiene poco, porque bueno, está vacía de todo contenido teórico relevante, más que una ideología es una actitud, una forma de afrontar el hecho de estar en el mundo, y que suele estar basado en la convicción de que sus líderes y militantes están en posesión de la razón y la verdad absoluta, ¿no? Entonces ahí hay poco que cortar. Es decir, por supuesto, el diálogo está totalmente excluido. Es decir, son auténticos frontones en los que rebota cualquier razón. Entonces, si no se puede dialogar, pues lo único que se puede hacer es defenderse de ellos, ¿no? Como mínimo. Y bueno, pues como en base a todo eso se creen en el derecho de utilizar la violencia para aterrorizar a cualquiera que no piense como ellos, pues si alguien se atreve a enfrentarse, pues ya sabe lo que toca, ¿no? Porque más allá de las continuas censuras que estamos viendo últimamente en sus atentados contra todo lo que huele a cultura, porque desde la ignorancia de sus cerebros planos la cultura siempre será un peligro, pues el fascismo del PP Vox va mucho más lejos. Y estos días, bueno, estos meses atrás, se han producido ataques directos a jóvenes antifascistas, y lo peor de todo es de temer que a partir de las elecciones, sean cuales sean los resultados, pues es de temer que se vaya a intensificar. Y si además cuentan con la connivencia del Ministerio del Interior y sus cuerpos represivos, así como la mayoría del aparato judicial, que les aseguran la impunidad en sus brutalidades, pues se asoman y se avecinan tiempos muy duros para los luchadores antifascistas, porque la ley suele perdonar bastante, suele ser muy comprensiva, los jueces sobre todo, con los pobres muchachos de los grupos fascistas. Pero con los que luchan contra ellos, ahí sí que está cayendo la ley con todo su peso. O sea que la noticia era esa: más de 20 jóvenes valencianos se enfrentarán a varios años de prisión por diversos incidentes con la extrema derecha. ¿Y estos ya están juzgados, están condenados? ¿En qué situación están? Sí, bueno, están, como siempre, hay recursos y tal, pero hay otros que están previstos para cuando pase el verano, es decir, para los próximos meses. Entonces, si te parece, vamos a ver algunos ejemplos Vale, bastante ejemplares. vale. El primero, empezamos por el norte, el primero en Castelló, que una de las primeras causas, que fue juzgada el pasado mes de abril y terminó con la condena de un activista antifascista de Castelló, a quien se le imputó la responsabilidad de la colocación de un muñeco manchado con pintura roja, simulando sangre, y con una foto del líder de Vox, es decir, del señor Abascal, en una plaza de Castellón. Y a pesar de que el muchacho aseguró que no se encontraba en la ciudad en aquel día y de negar rotundamente su responsabilidad en el hecho, la policía le atribuye las huellas encontradas en un celo de los que tenía pegados el muñeco. Es que no puede ser, ¿eh? Desde que pasan por la Academia Los Maderos, ven demasiadas series de policías yanquis, y todo eso de las huellas en lugares inverosímiles se lo tiene muy aprendido. Porque era un celo que había sido usado, y tal y como afirman varios testigos en el juicio, lo afirmaron, pues fue utilizado para otros carteles, y por lo tanto en absoluto implicaba que el acusado lo hubiese utilizado en el momento exacto de haber realizado el muñeco objeto de la denuncia, ¿no? Es decir, que es una prueba totalmente circunstancial y sin ningún tipo de sustancia. Pero el juez, como no podía ser menos, dio por válido el señalamiento policial de esta persona tan solo por esta huella, ¿no? Porque, y esto estaría en el trasfondo de la cuestión, habría que recordar que según la ley Mordaza, la palabra del policía siempre tiene más valor que la de un simple mortal. Entonces, el señor juez,
consideró que la acción se trataba de una amenaza y lo ha condenado, sin comerlo ni beberlo, a 8 meses de prisión y una multa que supera los 1.000 euros. Toma ya. Además, bueno, por supuesto, se había basado en los informes de la Brigada de Información de la Policía Nacional sobre la militancia política de esta persona, ¿no? Es decir, bueno, como tú eres militante de un grupo antifascista, pues si alguien dice que ha visto una huella, aunque no sea una prueba ni mucho menos concluyente, pues bueno, ya es bastante. Porque aparte de los agentes habituales, cada vez más nuestras calles están llenas de brigadas de información de paisanos de los distintos cuerpos represivos. Incluso, como sabemos estos días por algunas noticias que formarían parte de la crónica sentimental del tema, pues se han infiltrado y que en estos momentos no sería de extrañar que continuaran bastantes personas infiltradas en distintos grupos de los que pudieran sacar información. Bueno, pues esto es así y le van a caer más de 1.000 euros de multa y 8 meses de prisión que si no tiene antecedentes, pues esperemos que no tenga que cumplirlo. Frente a eso hay otras informaciones que recogen estos medios de los que yo hablaba, esto en concreto salió en La Marea, porque estos casos contrastan, por ejemplo, con el que se destapó, lo destapó La Marea en junio de 2020, que estaba relacionado con un exmilitar que salía en un vídeo disparando con armas de fuego contra las fotos de varios miembros del gobierno. Pero eso parece ser que no es delito de odio y la Audiencia Nacional archivó la causa, aduciendo que la acción pues, que no iba dirigida al objetivo, ni siquiera que hubiera una amenaza seria y real. En fin, o sea, por comparar, vamos. Nos vamos hacia el sur, en este caso bien hacia el sur, hacia el principio de la provincia de Alacant, a Pego. Pego es un pueblo bastante grande, está algo en el interior y que en tiempos tuvo una numerosa corriente de pensamiento libertario y una sección local de la CNT también, que en tiempos fue muy importante. Bueno, pues en Pego, cuando vamos de vacaciones, en octubre serán juzgados 14 vecinos en el primero de los 3 casos en los que se enfrentarán más de estos 20 activistas que comentábamos. Bueno, pues ya se han iniciado diversas campañas de solidaridad y los incidentes fueron a raíz de lo que provocaron los ultras neonazis que estaban en Gandía y dijeron, bueno, pues nos vamos un poco para el sur y nos vamos hacia Pego a ver qué pasa, ¿no? Total, que los vecinos de Pego, que como digo, es un pueblo que se caracteriza por ser muy cañero, pues terminó con 14 vecinos detenidos. Tras llenar el pueblo de pegatinas con la cara de Hitler e insultar a varios vecinos, los neonazis que habían llegado a mediodía con la excusa de un partido de fútbol tuvieron que ser protegidos y escoltados por la Guardia Civil ante la respuesta espontánea de más de un centenar de personas. Bueno, pues la cosa no acabó ahí. Esa centenar de personas se mosqueó porque la policía protegía a los ultras y pues se sucedieron los enfrentamientos entre la policía e incluso la Guardia Civil, con cargas y enfrentamientos entre los agentes y un grupo de jóvenes que acabó, pues eso, con 14 personas detenidas que en septiembre tendrán que enfrentarse a lo que diga el juez. Porque no solamente fue el día de autos, que se dice, sino que días más tarde la Guardia Civil se personó en los domicilios y en los trabajos de varios vecinos del pueblo para llevarse a los detenidos acusados de atentado contra la autoridad. Y como la autoridad supuestamente atentada siempre tiene la razón, pues bueno, que no les pase nada el próximo octubre, ¿no? Que como digo es cuando arranca el juicio contra 14 de ellos, a los que les piden nada menos entre 4 y 9 años de prisión.
por supuesto, ni que decir tiene que ninguno de los neonazis gandienses está imputado en esta causa. Es decir, más todavía. Bien, pues si seguimos hacia el sur, nos vamos ya a Alacant. En mayo de 2021, la Universidad de Alacant, que también tendría que hacérselo mirar, albergó en sus instalaciones un acto, ojo, en defensa del español, porque todos sabemos que en Valencia y sobre todo en en Alicante, porque allí el castellano es totalmente mayoritario, lamentablemente, a pesar de que sea zona valenciano parlante. Bueno, pues fue organizado por un llamado Consejo de Estudiantes de la Universidad de Alicante y se invitó como ponentes a la entonces diputada y secretaria general de Vox y ahora perdida en extraños vericuetos, la señora Macarena Olona, y otro escritor recientemente fallecido, el señor Fernando Sánchez Dragó. Bueno, pues evidentemente los grupos de izquierda de la universidad no se iban a quedar callados y convocaron una protesta en el campus que se desarrolló sin incidentes y bajo un estricto dispositivo policial. Sin embargo, hubo un diputado de Vox, un tal David García, que aquel mismo día en su cuenta de Twitter dijo que había sido insultado y que le habían intentado agredir. Se ve que los diputados de Vox es como los policías, también tienen siempre la razón. Entonces, bueno, pues aunque ninguno de los manifestantes fue identificado en su momento, ni hasta hoy se ha publicado ninguna otra imagen que acredite los hechos denunciados, su versión estaría apoyada, pues como siempre, por la de un agente de la Brigada de Información que estaría por allí pululando de paisano, y la denuncia ha acabado en la Audiencia Provincial de Alacant, en la que 4 activistas se enfrentan a una petición de 3 años de prisión por un supuesto delito de atentado y coacciones por parte sobre este partido, sobre Vox, ¿no? Bueno, la Fiscalía es más discreta y solo pide 1 año y 9 meses. Pero bueno, también está claro que van a tener muchos problemas para poder demostrar su inocencia, porque aquí no rige eso de que mientras no se demuestre lo contrario es inocente, sino que aquí en principio ya eres culpable y tiene que ser las personas inocentes las que aporten la carga de pruebas sobre su inocencia, ¿no? Entonces, bueno, en la misma marea donde recogía toda esta información, un profesor de Derecho Constitucional, Joaquín Urías, comentaba lo evidente, ¿no? Y es que a menudo basta la declaración de un policía para condenar a grupos enteros de activistas, incluso contraviniendo claramente la ley, sin individualizar para nada al autor de ningún tipo de delito. Es decir, se aplica la responsabilidad colectiva y los jueces basan su convicción en cualquier indicio, porque lo que está claro es que tanto jueces como fiscales actúan bajo la percepción de que los jóvenes de izquierdas son los que amenazan al sistema, mientras que los policías y los ultraderechistas, valga en la mayor parte de los casos la redundancia, porque muchos policías cojean de ese pie, pues son absolutamente incapaces de abordar esos asuntos con la debida neutralidad e imparcialidad, ¿no? Pues bueno, señor profesor, qué sorpresa que nos ha dado. En fin, el caso de Alacant no es el primero en el que Vox como partido o sus miembros, bajo el amparo de otras organizaciones, denuncian a los activistas que protestan, ¿no? A lo largo del Estado, pues ya sabemos que hay numerosos procedimientos similares, no solo contra quienes se han manifestado contra Vox, sino también contra quienes han tenido encontronazos con miembros de grupos neonazis y fascistas que cada vez están más activos en las calles y tratan de aprovechar la normalización de sus discursos de odio para intentar
visibilizarse, que se dice ahora. Muchos de estos nazis, y eso también tampoco nos viene de nuevo, siguen poblando las gradas ultras de varios estados españoles y de sus inmediaciones en el caso de que no los dejen entrar. El caso del Mestalla, del campo de Valencia, es bastante evidente. Bueno, pues para acabaremos en Valencia y con otro incidente que ha terminado con 4 antifascistas de la ciudad de Valencia denunciados. Los hechos más o menos fueron los siguientes. 2 policías de paisano desenfundan sus armas y apuntan a varios jóvenes que huían. Les dan el alto y les retienen exigiéndoles que se sienten en el suelo. Otro agente retiene a otros 2 jóvenes en una calle próxima. Estos 2 policías acaban de presenciar un encontronazo entre estos y un grupo de neonazis en la zona cercana a Mestalla, donde suelen campar por sus respetos los ultras del Valencia. Los 4 detenidos son militantes antifascistas, lo cual es suficiente evidentemente, para ser detenidos. Y aquella noche de 2021, tiene ya 2 años la denuncia en curso, tuvieron la mala suerte de cruzarse con conocidos neonazis de la ciudad que, según cuentan ellos en su versión, que les ha servido de bien poco, los neonazis increparon a 2 de ellos de evidente origen migrante con insultos racistas. A partir de ahí se inició una pelea que duró unos cuantos segundos, según declaran los mismos agentes de policía, testigos de los hechos, que, por cierto, qué casualidad, estos policías se encontraban de paisano por la zona haciendo labores de información sobre esos grupos ultras y fueron casualmente, pura casualidad, testigos del suceso. Aunque en ese momento no se produjo ninguna detención, a pesar de las identificaciones, pues días más tarde los 4 jóvenes serían citados en comisaría, donde acudieron a prestar declaración tras la denuncia de 4 conocidos neonazis afines a otro también conocido partido de su cuerda, que el conocido de España 2000. Recordemos a su líder, el querido José Luis Roberto el Cojo, que, por cierto, ha sido abogado sin cobrar en un caso, por cierto, desestimado, que se hizo bastante conocido contra Mónica Oltra. Pero nadie ha dicho que se ha desestimado y nadie ha dicho que el señor José Luis Roberto, facha y putero de reconocido prestigio, recordemos que fue también jefe de los clubes de alterne de Valencia, pues ejerció de abogado también en el caso de Mónica Oltra. Bueno, pues su partido de España 2000 ha denunciado a estos 4 jóvenes y ahora se enfrentan a penas que superan 6 años de prisión y con la pena agravada de que llevan ya un tiempo siendo señalados en varias redes de la extrema derecha valenciana, con el consiguiente peligro para su integridad física, claro. Es decir, para los nazis este tipo de militantes antifascistas son como una especie de trofeo, porque lamentablemente la ciudad es un vivero de grupos neonazis, aunque afortunadamente desde hace unos años y coincidiendo con la subida de Vox, a la que no le interesa este tipo de algaradas, pues parece ser que se ha moderado algo sus actividades. En cualquier caso, como digo, en estos momentos están en espera de juicio estos 4 jóvenes antifascistas acusados de haber agredido a un grupo de neonazis, lo cual es como, pues eso, como si la zorra acusara a las gallinas de haberlas atacado. En fin, aunque se trate de casos distintos, desde Castellón a Alacant, pasando por Valencia y Pego, pues todos los casos estos que hemos relatado han motivado al menos algo positivo, que es la reacción de numerosos movimientos sociales valencianos para demostrar unidad frente al fascismo.
De hecho, cuando pasa el verano, el próximo 23 de septiembre, está previsto un gran acto de apoyo en Pego a pocas semanas de iniciarse el juicio, y cada caso ha iniciado una campaña propia para dar a conocer los hechos y visibilizar un conflicto que siempre ha existido y ante el que una buena parte de la sociedad, entre ellos los dirigentes socialistas, pues miran hacia otra parte. Muy bien, esas informaciones son recogidas de algún medio, de algunos medios. Sí, medios locales, sobre todo de uno de los periódicos alternativos que más labor de investigación realizan, que es La Marea. Muy bien. Es decir, de ahí he sacado buena parte de la información, y de otros medios locales de Valencia, Castellón y Alicante, que aunque son de la conocida empresa, la prensa española, pero bueno, de cuando en cuando hay que otorgarles un cierto grado de credibilidad a sus informaciones, ¿no? Bien, pues vamos a cambiar de tema Bueno, a cambiar relativamente. relativamente. ¿Cómo el poder económico del franquismo continúa hoy? Mantienes como afirmación. Sí, esto es bastante interesante y es de una entrevista a Antonio Maestre a propósito de la difusión que se está intentando hacer ahora de un libro que ya publicó antes de la pandemia, pero que ahora se está intentando dar visibilidad a todo lo que la pandemia nos ocultó en parte, que es un libro que, como digo, escribió Antonio Maestri, que se llama Franquismo, Sociedad Anónima, publicado en 2019 por la editorial ACAL. Y bueno, y no es que nos desvele nada excesivamente nuevo, pero ha hecho un buen trabajo de investigación, y las informaciones que da son suficientemente contrastadas y sobre todo con nombres y apellidos. Porque algo que sí que sospechábamos es que muchas de las empresas, la mayoría de las que cotizan hoy en el IBEX 35, sus propietarios hicieron fortuna gracias a su cercanía con el régimen de Franco, incluso bastantes de ellas con el uso de represaliados políticos como trabajadores forzados en sus concesiones que les había hecho el franquismo, ¿no? Entonces, bueno, lo que hace Maestre es dar nombres de empresas y empresarios. Gas Natural Femosa, que ahora para despistarse ha cambiado el nombre y se llama Naturgy, a ver si con lo de Natur cuela que se preocupan por la naturaleza. Ah. OHL, Iberdrola, Acciona, ACS, Pedro Barrié de la Maza, Entre Canales, José María Doriol y Urquijo, en fin, un largo etcétera de franquistas o descendientes de franquistas, porque ahora ellos ya, la mayoría habrán pasado a peor vida, pues permanecen en sus empresas y en sus trapicheos en la actualidad, más de 50 años después. Y que, por supuesto, son unos apellidos que siguen apareciendo hoy en las listas de los más ricos del país. Y también, por supuesto, no hay que decir que no han mostrado ni un poquito de arrepentimiento por la forma en que adquirieron sus fortunas y se hicieron más y más ricos, ¿no? Acostumbrados a estar arropados también, por supuesto, por los principales medios de comunicación, de los que en muchos casos son propietarios o accionistas importantes, pues no solamente no han mostrado ningún arrepentimiento, sino que nos son presentados como ejemplos a seguir. En fin, una prueba más de que el franquismo no solo es Vox, sino que detrás de él la estructura económica, que son los verdaderos dueños del tinglao, pues siguen presentes. Entonces, Maestre sigue analizando y contestando a ver a qué es lo que nos robaron, ¿no? Toda esta gente. Y entonces dice algo bastante interesante, porque según él, en principio lo que nos robaron fue el relato, es decir, cómo nos lo cuentan.
existe un vacío sobre la responsabilidad de empresarios y familiares de estos empresarios en lo que tiene que ver con la represión franquista y con quienes se beneficiaron económicamente de ella. Es decir, que muchos de ellos están relacionados con los crímenes del franquismo, pero por supuesto esto nunca saldrá a la luz, ¿no? Entonces, lo primero que se nos robó fue eso, el relato, ¿no? Es decir, la manera de cómo nos lo han contado. Y luego, pues, a nosotros nos robaron el relato de esa historia, pero a mucha otra gente le robaron, pues, empresas de los empresarios republicanos, patrimonios, dinero directamente. Por lo tanto, el expolio sería doble, ¿no? El de la historia y el del dinero, ¿no? Pero bueno, eso no pasa nada, nadie lo ha destapado, a pesar de las buenas intenciones de este libro, pues. Pero bien está en que por lo menos se destape, ¿no? Porque había de todo, ¿no? O sea, había compañías petrolíferas, energéticas, constructoras y sobre todo la que fue la niña mimada del franquismo, que fue la banca. Porque ¿cómo funcionaba la relación entre la banca y el franquismo? Pues muy sencillo, porque la banca era imprescindible. Recordemos que la economía franquista, en un principio y hasta los años 60, fue una autarquía, es decir, en plan simbólico pero real, ningún país occidental quería saber nada del régimen franquista porque quedaba muy bien, ¿no? Y sobre todo en cosas que tenían que ver con el dinero. Con lo cual, los banqueros españoles eran imprescindibles para financiar cualquier actividad del franquismo. Sobre todo, como digo, en los años 40 y 50, en el que el régimen, como digo, estaba fuera de los mercados internacionales y era una dictadura autárquica, ¿no? Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como. Así que dependía absolutamente de los empresarios nacionales y en este caso de los banqueros, ¿no? Bueno, pues ahí también cita nombres como Ignacio Villalonga, directivo durante muchos años del Banco Central, también directivo de la energética Cepsa, Antonio Goicoechea, que ya fue uno de los que financiaron el golpe militar del 36, o el ya conocido Juan Marc, que ha pasado la historia, el dueño de la banca Marc y pirata de reconocido prestigio, cosa que él nunca ha negado, contrabandista y demás, pues se hizo famoso porque fue el que financió el viaje de Franco desde Canarias a la península, ¿no? Pasando por Melilla. Bien, pues aparte de estos que financiaron directamente el golpe, como el señor Marc, que financió el famoso Dragón Rapid, pues han tenido una gran avalancha de favores durante el franquismo en el sector económico, porque estos empresarios no hubieran podido funcionar si no hubiera sido con una buena relación con las autoridades del régimen, ¿no? Bien, pues un libro que todavía no he tenido oportunidad de leer, solo he leído esta entrevista, pero que parece que es recomendable para aquellas personas, sobre todo, que crean en cuentos de hadas y se piensen que los actuales multimillonarios españoles les ha llovido el dinero del cielo, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que está claro es que los mismos poderes empresariales que había en el 39 y que pervivieron hasta el 75 siguen siendo los mismos de hoy. Es decir, que sino que no ha habido novedades. Evidentemente no son ellos, claro, porque estarían ya un poco mayores, pero sí sus hijos, nietos, etcétera, ¿no? ¿Cómo dices que se llama el libro? El libro se llama exactamente, espérate que me acuerde, espera a ver si me acuerdo, sí, Franquismo, Sociedad Anónima, Editorial Acal,
y el autor es Antonio Maestre. Entonces, bueno, pues que las grandes familias más ricas de España en 2023, la inmensa mayoría hicieron su fortuna gracias a su colaboración con el régimen franquista. Creo que eso, aunque ya lo sabíamos, pero es importante destacarlo. Bueno, pues en 6 minutos 7 como mucho, nos vas a decir algo del 18 de julio de 1936, que hace unos días, bueno, el del 36 pasó hace muchos años, pero el 18 de julio pasó hace unos días, del 23. ¿Por qué quieres recordarlo? Pues porque el 18 de julio normalmente y durante muchos años los fascistas recordaban el aniversario del golpe de Estado contra la República. Pero yo aquí quería recordar el aniversario de algo que, por supuesto, se suele esconder, excepto en los medios libertarios, y es que el 18 de julio es también el aniversario no solo del intento de golpe de Estado fascista, que luego, como sabemos, derivó en guerra, sino del inicio del periodo conocido como la Revolución Española, Bueno, en pero la que, para ese más se recuerda el 19 de julio, ¿no? Bueno, pero en fin, ya, pero era un poco por contrastar, vale. porque ya desde el mismo 18 de julio, en Barcelona sobre todo, que era el epicentro de la situación y la plaza que con mayor empeño querían conquistar los golpistas, pues ya el 18 de julio hubo sus más y sus menos, ¿no? Evidentemente fue al día siguiente cuando la gente se echó a la calle y se acabó derrotando a los golpistas, pero en cualquier caso, lo decía más que nada por compararlo, ¿no? Que ya está bien de que se conmemore el aniversario del golpe fascista y no se conmemore el inicio de lo que se conoció como Revolución Española, en la que, como digo, durante unos meses, hasta mediados del año siguiente, pues pareció que otra forma de organización social más justa, las colectividades, pues era posible, ¿no? Y si fracasaron, no fue solo por la desigualdad de fuerzas o la traición del estalinismo, que fueron dos factores muy importantes y determinantes, sino también, y no habría que olvidarlo ni eludir la autocrítica, por los propios errores. Y en Barcelona en concreto tenemos una buena muestra de ello. Barcelona, que como digo fue el epicentro de la revolución, los últimos focos de resistencia duraron desde el 18 hasta el 20 y fueron sofocados este día 20, en el que la ciudad ya estaba prácticamente en manos de la CNT. Y a partir de ahí comenzaron los errores, porque como digo, no habría que ocultarlo, sino todo lo contrario. Tras el fallido alzamiento en Barcelona, pues la ciudad quedó prácticamente en manos de las milicias obreras, que habían obtenido armamento de los arsenales militares y disponían de una fuerza de hombres armados muy superior a las fuerzas de seguridad con las que podía contar tanto el gobierno central como la Generalitat. Hay un testimonio bastante fiable del historiador Hugh Thomas, que considera que al terminar la rebelión militar, es decir, el día 20 de julio, en Barcelona las fuerzas de seguridad disponían de 5.000 hombres armados, mientras que la CNT-FAI disponía de unos 30.000 hombres armados. Así pues, aunque los anarquistas y las fuerzas leales a la República habían logrado derrotar conjuntamente a los sublevados, pues la realidad era bastante complicada, ¿no? La realidad era que el movimiento obrero se había hecho con el control de la ciudad y había suplantado la autoridad y los poderes del Estado. Pero debido a esta situación, la misma noche del 20 de julio, los dirigentes anarquistas García Oliver, Abad de Santillán y Buenaventura Durruti visitaron en la Generalitat al presidente Companys con motivo de la nueva situación que se había creado, ¿no? Entonces, bueno, Companys
que no se atrevió, por lógica, a utilizar a los cuerpos de seguridad para obligar a los obreros a devolver los fusiles, se encontraba en un terreno peligroso y la reunión esta famosa tuvo una conclusión bastante curiosa, ¿no? Companys estaba absolutamente acongojado, que se dice, ¿no? Y a pesar de que había una larga historia de represión del movimiento libertario por parte de la Generalitat, su debilidad en ese momento histórico hizo que optaran por proponerles a estos líderes que lo habían visitado la Generalitat, pues le ofreció la posibilidad de tomar el poder o bien de colaborar con el Estado. Bueno, pues estos líderes anarquistas de pro, que podían haber decidido tomar el poder y organizar de otra forma la sociedad, decidieron colaborar con el Estado y dejar a Companys en su sillón. Es decir, eso habría que conocer en profundidad lo que pasó en esa reunión, pero en principio lo que parece es bastante injustificable, ¿no? No sé cómo lo ves tú, pero yo... Bueno, sobre eso hay opiniones, como tú dices, puntos de vista, no se conoce exactamente lo que allí sucedió, porque ellos en ese momento, en esa situación, con lo que estaba ocurriendo, tomaron esas decisiones. Ahora, en 1936 fue una cosa y en 2023, pues juzgarlo a toro pasado, con lo que se ha escrito, se ha dicho, y según quien lo haya escrito y lo haya dicho, pues es muy fácil, pero no lo sé. No, bueno, esto pasa un poco como con la muerte de Durruti, ¿no? Sí, yo no Hay lo ríos de tinta y opiniones para todos los gustos. sé. Bueno, en cualquier caso, lo que sí que salió de esta reunión es la creación del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña, que sería el verdadero gobierno de facto en Barcelona durante muchos meses, hasta que los estalinistas se hicieron con el poder. Bueno, pues la creación de este Comité Central de Milicias Antifascistas marcó el comienzo de lo que se ha conocido históricamente como la Revolución Española, y la creación de la colectividad, ¿no? Las famosas colectividades, que, como sabemos, era cada una de las instituciones económicas y sociales inspiradas en los principios anarcosindicalistas. Se formaron durante estos meses de situación revolucionaria que acompañó a la guerra civil en muchos puntos de la geografía española, y los 4 casos más conocidos fueron las empresas colectivizadas de Barcelona, las colectividades agrarias de Aragón, Valencia, Murcia y Andalucía. En algunos casos, como en Castilla, fueron mucho más reducidas, sobre todo porque la línea del frente de guerra pues, estaba mucho más próxima, ¿no? Bien, pues así todo, algunas en la región de Murcia o de Andalucía pudieron funcionar con más o menos éxito prácticamente hasta que en 1939 las disolvieron las tropas franquistas, ¿no? Bueno, pues esto habría que recordarlo, como digo, y la fecha del 18 de julio sería una buena ocasión para hablar de las colectividades, sobre todo en una semana en la que nos están continuamente bombardeando a los que hemos decidido hacer acción activa y no participar el domingo en las elecciones, de que somos unos pringaos, de que por culpa nuestra va a gobernar la derecha, y simplemente, dejando aparte cuestiones parlamentarias, recordar que conmemorando el inicio de la revolución y de las colectivizaciones, otras formas de organización social que no pasan por los parlamentos son posibles, y que no nos creamos que solamente existe la posibilidad de votar a Rajoy, perdón, a Feijóo, o votar
a Pedro Sánchez y como mucho votar a Yolanda, ¿no? Entonces, bueno, que aparte de votar, hay muchas otras formas de organizar la sociedad y las colectivizaciones nos dieron, aunque brevemente, un buen ejemplo de ello. Y para acabar, si me lo permites, unas breves palabras de Buenaventura Durruti. Pues acabamos con ellas, que nos queda muy poco tiempo, Rafa. Va. Muy bien. Decía el señor Buenaventura, el compañero Buenaventura: ¿habéis organizado ya vuestra colectividad? No esperéis más. Ocupad las tierras, organizaos de manera que no haya jefes ni parásitos entre vosotros. Si no realizáis eso, es inútil que continuemos hacia adelante. Tenemos que crear un mundo nuevo, diferente al que estamos destruyendo. Buenaventura Durruti. Bueno, pues con estas sagradas palabras, si te parece, lo dejo. Pues lo dejamos aquí, ¿vale? Muy bien. ¿Nos escuchamos la próxima semana o ya estaremos de vacaciones? No, aquí no hay vacaciones. Además, la próxima semana habrá un montón de efervescencia informativa, análisis políticos, sociales y hay lo que va a pasar aquí. Pues Sí. estaremos. Pues nada, comentaremos las elecciones como no podía ser menos. Muy bien, Rafa. Pues, Yo soy de los que las verán desde fuera y por lo tanto podré ser mínimamente ecuánime. bueno, como todos, Pues Rafa. sí, pero ojo, vuelvo a insistir una vez más que para nada estoy en contra de los que han decidido votar. Vale. Únicamente lamentar su fe después de tantos momentos tristes, pero bueno, ellos sabrán. Pues eso, lo comentamos si te parece la próxima semana. Muy bien, Rafa. Hala. Un abrazo, que haya salud y que vaya bien. Salud y buen día y buena suerte electoral.